Devocional con Maín, Aguas de Vida. Amada familia de la fe, Carlos Bermúdez Salcedo les saluda. Que las bendiciones de Dios Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo estén en vosotros por medio de la verdad y de su abundante amor. Les invito a que nos sumerjamos en la vida de la palabra de nuestro Señor y a través de ella reflexionemos en su enseñanza bajo la sombra. El pueblo cristiano, mis amados, no está exento de tener que atravesar por momentos difíciles. Y como seres humanos, al final, encontramos en las dificultades ocasiones en las que tendemos a huir o retirarnos a lugares de seguridad o a veces de comodidad. Tendemos a retirarnos a ese lugar donde nuestra vida esté en alivio, en la pena y paz en medio de nuestras preocupaciones. El problema surge cuando con frecuencia muchos tienden, mis amados, a vivir de esa manera, se acostumbran a ello. Algo que sabemos como pueblo de Dios y debemos de considerar es que existe ese llamado de Dios en medio del problema, escuchar su voz. En la realidad debemos entonces entender que existen numerosos escondites que el enemigo, sí, nuestro adversario el diablo, nos proporciona. Drogas, alcohol, fornicación, vicios y muchas cosas más. Y todos son lugares donde ningún cristiano fiel debe acercarse. Ahora la pregunta es, al encontrarnos en situaciones o momentos que nos roban la paz y que nos cuestan esa llenura de Dios y nos llevan a la depresión, a la frustración, ¿debemos escondernos? O también nos preguntaríamos, si nos escondemos, ¿tenemos un lugar seguro a donde acudir? Estas son preguntas de las muchas que surgen cuando hay ese enfoque de dificultad en nuestros días cotidianos. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, Él nos habla de que por medio de ella hay un refugio. Morando bajo la sombra del Omnipotente, nos dice la palabra. Y es evidente que hay un abrigo del Altísimo. El Salmo 91 en el versículo 1 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuántos aquí se acuerdan de los escondites que teníamos cuando éramos niños? Creo que todos aquí jugamos a los propósitos de esa niñez y dependíamos de esa circunstancia, de ese favoritismo, donde nadie nos podía encontrar, ¿verdad? Pero ahora, como adultos, jugamos a los escondites con las situaciones difíciles que se presentan en la vida, esperando que se desaparezcan y que no nos encuentren. Cuando somos honestos con nosotros mismos, amados, encontramos que no podemos ya escondernos a nosotros mismos. Tenemos que buscar ese refugio postrado delante de nuestro Dios. El refugio falso versus refugio verdadero nos habla la palabra cuando en la situación difícil, problemática, de desilusión, cuando estamos cansados de la vida cotidiana, quizá buscamos refugio en muchas cosas, pero no hallamos seguridad, no tenemos esa tenacidad y entonces ese alivio es temporal. Cuando analizamos la palabra de Dios, morando bajo la sombra del Omnipotente, Él nos llama como hombres fieles en Cristo a que tenemos que abandonar esos falsos refugios, mis amados. Hoy ese llamado es andar en el lugar de la divinidad, donde debemos y tenemos que refugiarnos en todo momento. ¿Existe lugar de refugio para el hombre cristiano y fiel? Claro que sí, mi amado. La palabra de Dios nos dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y para tener un mejor entendimiento del mensaje de hoy, vemos y analizamos en este versículo el abrigo del Altísimo, porque Él nos está hablando de que es una habitación.
Pero nos preguntamos qué es abrigo y cuál es su función. Por definición, abrigo es una defensa contra el frío, cosa que abriga, defiende un vestido largo, provisto de mangas que se pone sobre los demás artículos. Es perseverar. Con esta definición en mente podemos aclarar que ese abrigo es una cosa que nos protege grandemente sobre todas las adversidades climáticas, pero ahora bien, entendemos que nuestro abrigo, nuestro Señor es nuestro protector de vida. Pero habiendo vivido estos propósitos, entramos en esa razón en la que entendemos que hoy tenemos que tomar determinaciones, porque la palabra de Dios nos está diciendo que muchos falsos profetas se levantan y engañan a muchos. Cuando entendemos que hoy existe esa desesperanza de la maldad que nos rodea, pero también hay una desilusión, hay una violencia, inmoralidad, corrupción en todo el mundo, pero prevalece el amor de Dios. Ese punto donde nosotros congelamos la esencia del viejo hombre para enfocarnos en la vida espiritual. Porque la morada bajo la sombra del Omnipotente nos está permitiendo hoy la santidad, el refugio, la llenura, el entendimiento. Entender que estamos confiando en Dios nos permite vivir en esperanza, amados. En ese castillo que nos fortalece hoy, porque el Dios omnipotente nos hace fuertes, nos hace absolutos de que tenemos que entender que la maldad del mundo no puede tocar a aquellos que están aquí en Dios, pero tocan a aquellos que viven en la vanidad de su orgullo. La paz que sobrepasa todo entendimiento nos permite hoy entender estos propósitos de vida. Amados, oramos. Señor, te damos hoy gracias porque nos permites apartarnos de la maldad, de la existencia del mundo, cubrirnos bajo tus alas y vivir en esa visión y misión de obediencia bajo tu abrigo altísimo. Mantenernos en la calidez de tu amor nos permite hoy entender esas luchas cotidianas. Por eso hoy, Señor, cuando estamos atravesando momentos de adversidad y dificultad y intranquilidad y te buscamos a ti, Señor, entendemos que tú como Dios nos permites en medio de nuestros problemas hallar ese abrigo pleno del Padre bueno. Toda la gloria y el honor sean para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amados, esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de aquellos que aún están en la oscuridad. Has escuchado la palabra de Dios a través de Maín, donde del interior de que quede en mí saldrán ríos de agua viva que hará alivio a tu espíritu, alma y cuerpo. Donde la semilla que fue sembrada en buena tierra y se cuida, produce una cosecha de fruto abundante el 30, 60 y 100 por uno. Has escuchado la palabra de Dios y te invito a dar like, tocar la campana, suscribirte a nuestro canal y comparte para que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos para ser transformados. Y como pueblo de Dios decimos amén, amén y amén.